Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 48 de un total de 59 que forman un curso de estadística. En esta ocasión vamos a ver la prueba bilateral para dos medias poblacionales con muestras pequeñas, pero se supone aquí que las varianzas poblacionales son diferentes. Bien, el escenario es el siguiente. El investigador está comparando dos poblaciones. La población 1 tiene su media, su desviación estándar. La población 2 tiene su media, su desviación estándar. Los valores de estos parámetros son desconocidos. Sin embargo, al investigador le interesa comparar el valor de μ1, la media de la población 1, con el valor de μ2, la media de la población 2. Para esto, va a tomar una muestra aleatoria de cada población. La muestra 1 viene de la población 1, la muestra 2 viene de la población 2. Cada muestra tiene su n, cantidad de datos, su x barra y su desviación estándar muestral. Bien, con la información que tenemos en las muestras aleatorias, podemos hacer inferencia estadística a través de una prueba de hipótesis sobre el valor de las medias poblacionales, una comparación entre ellas. Hay tres tipos de pruebas de hipótesis: bilateral, con la derecha, con la izquierda. En este video vamos a ver el caso de la prueba bilateral. La hipótesis nula afirma que las medias poblacionales son iguales, contra H1 afirma que son diferentes. Estos son los pasos para una prueba de hipótesis cualquiera. Primero se definen las hipótesis y el valor de alfa, que queda a criterio del usuario. Estos son los valores usuales para alfa, pero el más frecuente es el 0.05. Luego se calcula un estadístico de prueba, que aquí se le llama estadístico T porque se aplica la distribución T de student. Luego se obtiene un valor crítico, que es un valor especial de la distribución T de student, de acuerdo al tipo de prueba de hipótesis. Luego se aplica una regla de decisión que también va de acuerdo a la prueba de hipótesis. Bien, para que este procedimiento sea válido se requiere que las muestras aleatorias sean independientes, es decir, los valores que aparecen en una muestra no influyen en los valores que aparecen en la otra. También, para que todo esto sea válido, los datos de cada muestra, los valores, se deben ajustar a la distribución normal. Hay que evaluar eso con un QQ-plot o una prueba de ajuste de Anderson-Darling. Claro, también, al menos una de las dos pruebas es pequeña, menos de 30 datos. Y por último, se supone que las varianzas poblacionales son diferentes. Esto se puede evaluar a través de un intervalo de confianza para el cociente de varianzas, o bien a través de una prueba de hipótesis bilateral para las dos varianzas poblacionales. Cualquiera de las dos maneras se puede proceder para evaluar si esto es razonablemente cumplido, si se cumple este supuesto razonablemente bien. Bueno, cumpliéndose todo esto, este procedimiento es válido. Estamos viendo la prueba bilateral o de dos colas. La región de rechazo son las dos colas, en este caso de la distribución T de student. La hipótesis nula afirma que las medias poblacionales son iguales. La hipótesis alternativa, a lo contrario, afirma que son diferentes, con nivel de significancia alfa cuyo valor lo define el usuario. Ya hemos comentado, para inferencia estadística sobre medias poblacionales con muestras pequeñas, se utiliza la distribución T de student. Por eso al estadístico se le llama aquí estadístico T y se calcula de esta manera. El promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2, que se divide entre la raíz cuadrada de la varianza de la muestra 1 entre N1 más la varianza de la muestra 2 entre N2. Con esta fórmula se calcula el estadístico T. Ahora, los grados de libertad que va a tener aquí la distribución T se calcula con esta fórmula que ya mencionamos antes en el intervalo de confianza, suponiendo varianzas poblacionales diferentes. Y aquí, entre paréntesis, a esta metodología también se le conoce con el método de Satterthwaite, tanto para esta metodología de prueba de hipótesis como también para la metodología con el intervalo de confianza para diferencia de medias, suponiendo que las varianzas poblacionales son diferentes.
Se le conoce tanto al intervalo como al prueba hipótesis, se le conoce como el método de Satterwhite. Esta fórmula nos da los grados de libertad. A primera vista pues se ve muy complicado, pero realmente si lo vemos despacio no lo es tanto. Lo que está encerrado aquí elevándose al cuadrado es exactamente lo mismo que está encerrado en la raíz cuadrada del denominador de t. La suma de varianza muestral entre n. Es lo mismo, pero aquí para obtener f, esta suma se eleva al cuadrado. Y el denominador, vea usted que es la suma de dos cocientes. En el primer cociente tenemos, en el numerador tenemos este término, este nada más, esta parte que se eleva al cuadrado, es lo que tenemos aquí, este cociente elevado al cuadrado, que se divide entre sus grados de libertad, n1 menos 1, más otro cociente, cuyo numerador es esta parte solamente, elevada al cuadrado, es esto, elevado al cuadrado, que se divide entre sus grados de libertad, n2 menos 1. Entonces, relacionando todo esto, creo que no es tan difícil recordar la fórmula de f, los grados de libertad. El valor que resulte de aquí siempre se va a redondear hacia abajo. O sea, difícilmente de aquí va a salir un número entero exacto. Siempre va a tener fracciones decimales. No importa la fracción decimal que tenga, siempre se va a redondear hacia abajo. Bien, el valor crítico es t de alfa medios con f grados de libertad obtenidos de esta fórmula. Y en Excel se obtiene con esta función inversa t, se anota la probabilidad, el valor de 1 menos alfa medios, coma, y los grados de libertad de f que salieron de aquí. Regla de decisión, es una prueba de dos colas, bilateral. Se rechaza la hipótesis nula como verdadera si el valor absoluto del estadístico t, de lo que resultó aquí, si el valor absoluto es mayor que t de alfa medios con f grados de libertad. Entonces, esta es la regla de decisión para este caso. Aquí tenemos la interpretación gráfica geométrica de la regla de decisión. Aquí tenemos el valor crítico positivo de alfa medios con f grado de libertad. Y aquí tenemos el valor crítico negativo menos t de alfa medios. La región de rechazo de H0 son las dos colas. Es esta parte que tiene probabilidad de alfa medios y también esta otra parte, esta región que también tiene probabilidad de alfa medios. Si el valor del estadístico t queda en esta zona o queda en esta zona, entonces se rechaza H0 como verdadera. Por esa razón, por la simetría, los dos extremos se pueden vigilar con el valor absoluto del estadístico t. Y esta región de aquí, central, se le conoce como la región de aceptación de H0. Si el estadístico t queda en esta zona, pues no se rechaza H0, se acepta como verdadera. Vamos a ilustrarlo en este ejemplo. Se desea determinar si las medias poblacionales de profundidad del maquinado en la máquina 1 es igual a la media poblacional en la máquina 2. Entonces, las poblaciones son las siguientes. La población 1 son todos los maquinados que se hagan en la máquina 1 durante todo el tiempo que esté funcionando y la variable que se mide es la profundidad en milímetros. La población 2 son todos los maquinados que se hagan en la máquina 2 durante todo el tiempo que esta máquina 2 esté funcionando. Y la variable que se mide es la profundidad en milímetros. Sobre estas poblaciones son las que nos vamos a referir en las hipótesis. Bien, por alguna razón al investigador le interesa determinar si la media poblacional de la máquina 1 es igual a la media poblacional de la máquina 2 con respecto a la profundidad del maquinado. Aquí tenemos en la tabla el resultado de la muestra aleatoria. Vamos a llamarle muestra 1 a los datos que vienen de la máquina 1. Vamos a llamarle muestra 2 a los datos que vienen de la máquina 2. Entonces, este es el valor de N1, de X barra 1, de S1. Este es el valor de N2, de X barra 2 y de S2. En este caso, el tamaño de la muestra el tamaño de cada muestra son iguales. No es indispensable que sea aquí. Aquí se tomaron 15 datos de cada población. Bien.
Observe que se desea determinar si las medias poblacionales son iguales. Entonces se desea determinar si el valor de μ1 es igual al valor de μ2. Como esto es lo que se desea verificar si es cierto, entonces esta debe ser una de las hipótesis. Y la otra hipótesis debe ser lo contrario, lo opuesto. O sea, el valor de μ1 es diferente de μ2. Se va a usar un alfa de 0.05, nivel de significancia del 5%. Entonces, si alfa es 0.05, entonces la mitad de alfa medios, es la mitad de 0.05, 0.025. Bien, entonces así quedan las hipótesis. Es una prueba bilateral. μ1 igual a μ2 contra μ1 es diferente de μ2 con alfa 0.05. Bien, estamos suponiendo que se cumplen todos los requisitos. Obviamente las muestras son pequeñas. Estamos suponiendo que los datos de cada muestra se ajustan a una distribución normal. Y estamos suponiendo que las varianzas poblacionales son diferentes. Bien. Entonces, calculamos el estadístico t, x barra 1 menos x barra 2, que se divide entre la raíz cuadrada, aquí está la 1 medio, de S1 cuadrada entre N1, más S2 cuadrada entre N2. Usted puede verificar que el resultado de esta expresión es 10.33. Bien. Para calcular el valor de f, los grados de libertad, recomiendo que se haga por partes. Primero calculen el numerador, luego calculen el valor del denominador y ya finalmente dividiendo sus resultados se obtiene la f. Bien, calculando el numerador de f. Recuerda usted que dijimos que es esta misma expresión que aparece en la raíz cuadrada de t, en el denominador, pero es esta expresión al cuadrado. Entonces vea usted que lo que tenemos aquí elevado al cuadrado, esto que tenemos aquí, es exactamente lo mismo que tenemos acá en el denominador del estadístico t. Y usted puede comprobar que el numerador nos da este resultado. 2.055 por 10 a la menos 7. Tenga cuidado, el resultado no es 2.055. Observe que aparece también esta parte. Hay que tomarlo en cuenta. Este es el valor del numerador de f. Calculamos ahora el denominador de f. Dijimos que es el denominador. Dijimos que es una suma de cocientes. El primer cociente dijimos que es esta parte elevada al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, dividido entre sus grados de libertad. Como n1 es 15, 15 menos 1, 14 grados de libertad. Más el otro cociente dijimos que es esta parte solamente al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, dividido entre sus grados de libertad. Como n2 es 15, 15 menos 1, 14. Resolviendo esto, usted puede comprobar que es igual a 1.305 por 10 a la menos 8. Tenga cuidado, no es 1.3, no. Es 1.305 por 10 a la menos 8. Bien, este es el denominador de f. Dividiendo numerador entre denominador, obtenemos el valor de f. Este es el numerador. Dividiendo entre el denominador, esto equivale a dividir estos dos números, lo que nos da este valor, 19.86. Dijimos que el valor de f siempre se redondea hacia abajo, siempre. Entonces, esto usted no lo vamos a redondear a 20. Se quedan 19, 19.86, se quedan 19. Entonces, vamos a considerar que la distribución t tiene 19 grados de libertad. F es el valor de los grados de libertad. Entonces, nos quedamos en que tiene esta distribución t 19 grados de libertad. Obtenemos el valor crítico t de alfa medios. Alfa es 0.05 entre 2.025. Con f grados de libertad, con 19. Esto lo obtenemos en Excel con esta función inversa t. El valor de 1 menos alfa medios, 1 menos 0.025, la mitad de 0.5, coma grados de libertad 19. Usted puede comprobar que esto nos da 2.093, valor crítico. Regla de decisión. Comparamos el valor absoluto del estadístico t. T es igual a 10.33. Su valor absoluto pues es 10.33. Lo comparamos con el valor crítico 2.1 redondeando.
Claro que 10.33 es mayor que 2.1. Entonces, significa entonces que el valor del estadístico T cayó en la región de rechazo de H0. Como el valor absoluto del estadístico T es mayor que T de alfa medios, se rechaza H0 como verdadera. Rechazamos a esto como verdadera, entonces le apostamos que esta es la verdadera. Entonces esto se puede interpretar diciendo que la evidencia estadística indica que las medias poblacionales del maquinado son diferentes en las dos máquinas. Las medias poblacionales del maquinado son diferentes en las dos máquinas. Bien, la regla de decisión también se puede hacer con el p-value, en inglés, p-valor. Esto se calcula de la siguiente manera. Como es una prueba de dos colas, bilateral o dos colas, entonces es la probabilidad de las dos colas con respecto al valor del estadístico T. Si el valor de T es positivo, entonces la cola hacia su lado derecho multiplicada por 2. Si el valor del estadístico T es negativo, entonces es la probabilidad de su cola al lado izquierdo multiplicada por 2. Y resulta que si el p-valor calculado de esa manera es menor que alfa, significa que el estadístico quedó en la zona de rechazo. Y aquí lo ilustramos con esta gráfica. Si el estadístico T es positivo y quedó en esta zona, está en la zona de rechazo, está a la derecha de T alfa medios, entonces el p-valor sería su probabilidad hacia la derecha, esta probabilidad de aquí, multiplicada por 2, por simetría. Y claro que va a resultar menor que alfa. Entonces, si p-valor es menor que alfa, se rechaza H0 como verdadera. En Excel se puede obtener con esta función. Distribución T.2 colas es lo que significa esta parte, anotando el valor absoluto del estadístico T, una coma y sus grados de libertad, F. Continuando con el ejemplo, aquí tenemos de nuevo las hipótesis y tenemos el estadístico T, 1033, y F, 19 grados de libertad. Entonces, una prueba bilateral de dos lados. ¿Cómo sabemos eso? Pues H1 tiene el signo diferente de dos lados. Entonces, el p-valor son las dos colas con respecto al estadístico T. ¿Qué se obtiene con esta función de Excel? Distribución T, dos colas, anotando el valor absoluto del estadístico y luego los grados de libertad, que es el valor de F, 19 grados de libertad. Usted puede comprobar que es 3.1 por 10 a la menos 9. Es decir, esto es igual punto decimal, 8 ceros seguidos y luego el 3. Ese es el valor más o menos de P. Punto decimal, 8 ceros seguidos y luego el número 3 o 31. Entonces prácticamente es igual a 0. Que comparado con alfa, claro que es menor por mucho. P-valor es menor que 0.05. Entonces como P-valor es menor que alfa, se rechaza H0 como verdadera. Le apostamos a que H1 es la correcta, que se puede interpretar así. Se infiere que las medias poblacionales de profundidad de maquinado no son iguales en las dos máquinas, con nivel de significancia del 5%. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues no lo sabemos. El responsable lo dirá y aplicará medidas correspondientes. Con esto terminamos el video. Estaré pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.